a pesar de que la esperanza era casi inexistente. Tuna no pudo evitar aferrarse con todas sus fuerzas a la posibilidad de encontrar a Quiet. Sabía que estaba tomando un riesgo enorme, que podría estar siendo engañada una vez más, pero la luz de la esperanza de encontrarlo la impulsaba a seguir adelante. Había arriesgado todo por esta oportunidad, dejando de lado las dudas y el miedo. Sin embargo, cuando la verdad salió a la luz y descubrió que había sido estafada, su mundo se vino abajo. ¿Qué hará ahora con todo lo que ha sacrificado? ¿Cómo enfrentará esta nueva traición? Mientras tanto, Quiet, ¿tendrá idea de todo lo que Tuna está dispuesto a perder por él? ¿Sabrá lo que está sucediendo? ¿Y dónde se encuentra él ahora? ¿Qué estará haciendo en este momento tan crucial para ambos? Las piezas de este rompecabezas se están uniendo lentamente, pero el destino de Tuna y Quiet sigue siendo incierto. Acompáñenme a descubrir qué sucederá a continuación, porque lo que está por venir no es nada menos que impactante. Esta historia, llena de giros dramáticos, traiciones y momentos de gran tensión, está a punto de alcanzar su punto álgido. No se lo pueden perder. Pero antes de seguir con la historia, no olviden suscribirse y activar las notificaciones para estar al tanto de todos los videos emocionantes que tengo preparados para ustedes. ¡Vamos allá! Después de entregar el dinero a esos dos jóvenes desconocidos, Tuna permaneció sentada en el mismo café, el mismo lugar que ahora parecía ser el origen de todo su sufrimiento. Pasaron largos minutos, horas, pero los dos hombres nunca regresaron, y con cada segundo que pasaba, el temor y la incertidumbre crecían dentro de ella. Su esperanza de encontrar a Quiet parecía desvanecerse con cada minuto que pasaba sin noticias. Estaba desesperada, sumida en la ansiedad, preguntándose si alguna vez volvería a verlo, si todo lo que había hecho por él sería en vano. Fue entonces cuando la dueña del café, observando la preocupación en su rostro, se acercó y le dijo: «¿Le diste el dinero a esos chicos para que encontraran a Quiet, verdad?». Tuna con voz temblorosa respondió: «Sí, me dijeron que conocían el paradero de Quiet y que necesitaban el dinero para traerlo de vuelta». La dueña del café suspiró profundamente con una mirada de preocupación en sus ojos y le dijo con firmeza: «Ay, niña, me temo que te han engañado. Cuando no estabas aquí, esos dos hablaron entre ellos y escuché algo. Parecía que estaban planeando un engaño. Había algo sobre ti y Quiet». Tuna, con el corazón palpitante, preguntó desconcertada: «Entonces, ¿qué quiere decir eso, abuela?». La mujer, con una expresión seria y preocupada, respondió: «Esos dos chicos te han estafado. No saben nada sobre Quiet. Solo querían tu dinero. Yo quise advertirte, pero ellos son unos matones. Si les decía algo, habrían destrozado mi tienda». El mundo de Tuna se desmoronó en ese momento. El miedo y la impotencia la dejaron sin palabras, sin poder reaccionar ante la brutal realidad que acababa de escuchar. La dueña del café, viéndola completamente desbordada, continuó: «Ahora que estás sola, puedo decirte la verdad. Lo siento mucho, pero es claro que te han estafado. Lo mejor que puedes hacer es ir a la policía. Ellos pueden ayudarte». Tuna se quedó allí en shock, incapaz de moverse. Su esperanza, su confianza, todo se había desvanecido en un instante. ¿Qué haría ahora? ¿Dónde iría? La traición la había dejado sin aliento. Pero una chispa de coraje nació en su interior, una pequeña llama de determinación que la impulsó a actuar. Era el momento de enfrentarse a la verdad, sin importar el dolor. En ese momento, Tuna se encontraba completamente perdida, con la mente en blanco, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Sostenía a su pequeña hija en brazos, pero sus piernas no la sostenían como debían, dando pasos inseguros, mientras la angustia la invadía por completo. No podía creer que había sido engañada de esa manera.
Su mente daba vueltas preguntándose cómo había llegado a caer en esa trampa. A esas horas ya era tarde y la comisaría estaba cerrada. ¿Cómo iba a denunciar lo sucedido ahora? El llanto de Tuna brotaba sin control, mientras se arrepentía de no haber sido más cautelosa. A lo largo del camino entre lágrimas, se disculpaba constantemente con su hija, repitiendo con el corazón roto que el dinero que había perdido era lo que tanto había ahorrado con tanto esfuerzo, con la esperanza de darle un futuro mejor. Tenía sueños para su pequeña, el dinero que pensaba usar para inscribirla en la escuela algún día para asegurarle un futuro mejor. Ahora todo eso se había ido por el desagüe. La sensación de culpa la golpeaba con fuerza. Se sentía responsable como si hubiese fallado en la tarea más importante de todas, cuidar de su hija. Mientras caminaba sin fuerzas, su mente le gritaba que todo había sido una equivocación. ¿Por qué no había sido más cautelosa? ¿Por qué no había desconfiado más de esos desconocidos? Si tan solo no hubiera ido allí a preguntar por Kiet, si tan solo no hubiese confiado tan fácilmente en personas que no conocía. Esas palabras retumbaban en su cabeza una y otra vez como una condena autoimpuesta. Sabía que la confianza es importante, pero también entendía que en este mundo, a veces esa confianza puede llevarte por un camino equivocado, un camino lleno de dolor. Mientras las lágrimas caían por su rostro, el peso de su error se hacía más y más insoportable. En cuanto a Kiet, sabrá él en este momento lo que Tuna está haciendo. Sabrá que ella está sacrificando todo, recorriendo cada rincón, luchando por encontrarlo. Esa chispa de esperanza que aún queda en su corazón, esa esperanza que la impulsa a seguir adelante. A pesar de todo, es la misma esperanza que la llevó a ser engañada, a perder todo el dinero que había ahorrado con tanto esfuerzo. Pero claro, Kiet no sabe nada de esto. Ni siquiera recuerda quién es él mismo en este momento. Hoy, acompañado de un Kiet, sube a la montaña en busca de hierbas medicinales con la esperanza de poder venderlas para conseguir algo de arroz. La vida para él ha cambiado tanto, se siente perdido sin rumbo, como si todo a su alrededor hubiera dejado de tener sentido. Al regresar de su jornada, Kiet y Un deciden preguntar por Tuna. Juntos van de casa en casa tocando puertas y preguntando a cada persona si saben algo sobre una mujer llamada Tuna. Pero todo lo que reciben son cabezas que se sacuden en señal de desconocimiento. Nadie parece saber nada. El sol se oculta lentamente y con el cielo ya oscuro, los dos deciden regresar a su lugar de descanso. Mañana la búsqueda continuará. Pero ¿cómo sabrá Kiet que todo lo que Tuna está haciendo, cada paso que da, cada sacrificio, todo lo que ha perdido por él, es porque ella lo ama? ¿Cómo puede él saber que sin siquiera recordar su propio nombre, su búsqueda por él está destrozando a alguien más, alguien que lo ha estado buscando incansablemente? La historia de ellos dos sigue tomando giros inesperados, y los corazones involucrados están llenos de dolor de amor, y sobre todo de una esperanza que podría no cumplirse nunca. Espero de todo corazón que Kiet logre recuperar su memoria lo antes posible, y regrese junto a Tuna para que ella pueda encontrar la tranquilidad que tanto necesita. Han sido meses de incertidumbre, angustia y esperanza, pero ahora, gracias a un Kiet, tiene una verdadera oportunidad. Ella no solo lo salvó en un momento crítico, sino que también ha sido su guía en este camino lleno de obstáculos. Un lo ha enseñado a buscar plantas medicinales, lo ha acompañado en la ardua tarea de encontrar hierbas que puedan ayudarlo a restaurar su memoria con la esperanza de que algún día recupere todo lo que ha perdido tanto de su vida pasada como de su amor por Tuna.
Además de eso, Una ha estado a su lado en la búsqueda incansable de información sobre tu NHA. Juntos han ido de un lugar a otro preguntando a cada persona que se cruzan en su camino si conocen alguna pista sobre el paradero de la joven. Es un esfuerzo que demuestra cuán profundo es el lazo que ahora une a Kiet y aún un lazo de amor y de amistad. Ella ha estado allí para él en los momentos más oscuros, empujándolo a seguir adelante, a no rendirse. Aunque Kiet todavía no tiene claro todo lo que está sucediendo, el apoyo de Un ha sido invaluable. Ella ha dado todo por él sin esperar nada a cambio. Ahora solo podemos esperar con toda la esperanza de que Kiet y Tuna se encuentren pronto. Que el amor que ha sido tan difícil de alcanzar para ambos por fin los una de nuevo. Que la suerte, la fuerza y la bondad estén de su lado, y que después de tantas adversidades logren sanar juntos, superar el dolor y encontrar finalmente la paz que tanto merecen. El destino tiene una manera especial de reunir a las personas que se aman, y todos deseamos que pronto Kiet y Tuna puedan reunirse, que el amor y la felicidad lleguen a sus vidas y que finalmente puedan ser felices juntos. Que el futuro les regale todo lo bueno que la vida tiene para ofrecer, porque realmente se lo merecen. Mặc dù gần như không còn hy vọng, Tử Nha vẫn không bám víu vào khả năng tìm thấy Kiệt. Cô biết mình đang rất mạo hiểm, rằng cô có thể bị lừa dối thêm một lần nữa, nhưng tia hy vọng tìm thấy anh đã giúp cô tiếp tục. Anh đã mạo hiểm mọi thứ vì cơ hội, gạt bỏ những nghi ngờ và sợ hãi. Tuy nhiên, khi sự thật được phơi bày và cô phát hiện ra mình đã bị lừa, thế giới của cô gần như sụp đổ. Bây giờ cô ấy sẽ làm gì tất cả những gì anh ấy đã hy sinh? Bạn sẽ đối phó với sự phản bội này như thế nào? Trong khi đó, Kiệt biết Tử Nha sẵn sàng mất bao nhiêu vì anh không? Liệu anh biết chuyện gì đang xảy ra không? Và bây giờ anh ấy đang ở đâu? Anh sẽ làm gì vào thời điểm quan trọng của cả hai người? Những mảnh ghép ở câu đố này đang dần khớp với nhau, nhưng số phận Tử Nha và Kiệt chưa chắc chắn. Hãy cùng tôi tìm hiểu những gì xảy ra tiếp theo, vì sắp xảy ra những điều xảy ra thực sự đáng kinh ngạc. Câu chuyện này đầy những tình tiết kịch tính, sự phản bội và những khoảnh khắc căng thẳng tột độ sắp đạt đến đỉnh điểm. Theo những sự đáng sợ kinh ngạc, sau khi đưa tiền cho hai thanh niên lạ mặt, Tử Nha vẫn ngồi ở quán nước và hy vọng rằng hai thanh niên này sẽ quay lại. Nhiều phút đồng hồ và nhiều giờ đồng hồ trôi qua, nhưng hai người đàn ông không quay trở lại. Cô ấy đang dần trở nên sợ hãi và sự bất an càng ngày càng lớn dần trong cô.